Cordial saludo para todos. Desde la zona del occidente, grupo 251010-5, dentro de la fase 5 de estructura del delito. Soy el estudiante Andrés Avelino Carranza Mendoza, en el curso Derecho Penal General de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como agenda, en el paso 1, realice un video en donde expliquen las figuras del derecho penal, de autoría y participación, estableciendo cada una de las modalidades aunado a la dogmática aplicable. Luego, los dispositivos amplificadores del tipo penal, evidenciando las dificultades de las figuras y las suyas propias en el proceso de aprendizaje. En el paso 1, las figuras del derecho penal de autoría y participación, estableciendo cada una de las modalidades aunado a la dogmática aplicable. Dentro de este paso podemos encontrar la autoría. La autoría se clasifica en tres, modalidades. Está la autoría directa, la autoría indirecta y la autoría mediata. Dentro de la autoría directa podemos encontrar que, el tipo de persona que comete directamente el crimen y el cual lo tipifica de acuerdo a su juzgamiento. Y encontramos la autoría indirecta. La autoría indirecta es aquella persona que no tiene nada que ver con, como segunda persona que comete el delito. Tiene como referencia otra persona como un segundo para cometer el delito. Y la mediata es que utiliza un medio para cometer el delito, como por ejemplo un menor de edad. Yo puedo utilizar un menor de edad, utilizo ese medio para cometer el hurto. Ahí vemos la parte de la autoría. Dentro de la participación podemos encontrar el cómplice y el encubridor. La diferencia es que el cómplice es aquella persona que ayuda a materializar el delito, y el encubridor es el que encubre al que cometió el delito, como por ejemplo borrar elementos materiales probatorios, ocultar pruebas, y también puede ser guardar o darle posada, ¿sí? O encubrir el que cometió el delito. Dentro de la dogmática aplicable podemos encontrar la teoría de la autoría, la teoría de la participación, la culpabilidad, doble culpa y la responsabilidad penal. La teoría de la autoría, obviamente nos dirigimos al primer punto. Sí. Entonces ya habíamos visto que se clasifican en tres: directa, indirecta, inmediata. Y eso pues aplica también dependiendo de la jurisprudencia del país que la aplique. La teoría de la participación, estamos hablando del segundo punto, que ya sería el cómplice y el encubridor, y obviamente algunos países los consideran escarcelables, otros jurisprudencia determinará el tipo de sentencia jurídica. Y la culpabilidad, ya estamos hablando de la persona que se declara culpable ante un hecho. Dolo y culpa, aquí hay una diferencia: el dolo y la culpa. El dolo y la culpa, estamos hablando dolo, de persona que comete el delito con una premeditadamente, que ya lo ha materializado en una ilusión, pero que lo cumple o que lo materializa porque ya lo ha venido, preparando el delito. Y la culpa ya es básicamente que lo hace sin esa intención. Un ejemplo del dolo es cuando yo maquino, pienso, organizo, un asesinato.
y voy y lo materializo, cometo el asesinato. Ya lo vengo haciendo, o ya lo he venido pensando. Y la culpa prácticamente lo hago sin intención. Como por ejemplo, voy conduciendo, sí, y de repente se me aparece una persona en el camino y digamos que lo atropello, pero lo hago sin esa culpa. Y la responsabilidad penal ya tiene que ver, digamos, que la jurisprudencia o que de pronto los aplicadores de la justicia ya dieron una responsabilidad penal sobre aquella persona que haya cometido el delito y que se ha comprobado que sí lo ha cometido. El segundo punto son los dispositivos amplificadores del tipo penal, evidenciando las dificultades de la figura y las suyas propias en el proceso de aprendizaje. Primero, vamos a hablar de tres etapas. El primero es el dispositivo amplificador de tipo penal. Están los agravantes, las circunstancias específicas y la recidiva. Cuando hablamos de los agravantes es que ya estamos hablando que digamos el delito tiene un agravio que es de tipo delicado, que prácticamente de acuerdo a las normas que rigen en el país ya prácticamente estaríamos hablando de circunstancias que aumentan la gravedad de ese delito, como por ejemplo la premeditación, la alevosía o el ensañamiento, que yo lo hago ya con esa rabia, que yo cometo el delito con esa sevicia prácticamente. Las circunstancias específicas, como segundo subpunto dentro del primero, estamos hablando prácticamente de la relación entre el autor y la víctima. Prácticamente lo que nos hace referencia a eso es que se comete el delito en un lugar público o privado y tiene unas características en el lugar de los hechos, como básicamente. Y cuando hablamos de recidiva, nos hacemos referencia es a la reincidencia de un delito, que yo lo cometo. Prácticamente esa recidiva son para los delitos menores, que tienen un alto impacto, pero son delitos menores de aquellas personas que se la mantienen por robo, digamos, por hurto a celulares. Entonces pasa, lo detienen, sí, porque es menor cuantías, entra, sale y prácticamente se la mantienen así. Como segundo punto, hablamos de las dificultades en la aplicación de estas figuras: la subjetividad en la interpretación, la complejidad jurídica, la prueba y la carga probatoria. Cuando nosotros estamos hablando de la subjetividad en la interpretación, ya básicamente nos estamos llevando a las decisiones inconsistentes y una falta de certeza jurídica. No se tiene, digamos, o de pronto digamos que cada representante de la justicia tiene un pensamiento diferente o interpreta de una manera diferente el tipo del delito. Y cuando hablamos de la complejidad jurídica, prácticamente nos estamos basando en esas circunstancias específicas que pone ambiguo digamos ese procedimiento jurídico. Cuando hablamos de prueba y carga probatoria, algunas de las pruebas de pronto tienen sobrecarga, entonces digamos que la carga probatoria es inmensa, en el sentido de que en Colombia la justicia es un poquito lenta por tantos casos y por diferentes hechos, entonces siempre la carga probatoria va a ser un poco, digamos, como extensa, y esto puede dificultar la tarea tanto de los fiscales como de los defensores por esa carga probatoria. Cuando hablamos de las dificultades propias en proceso de aprendizaje, ya es en referencia al estudiante, mis experiencias. Yo como estudiante llevo este año, digamos, en esta etapa de formación, en esta etapa de academia, prácticamente he aprendido a leer, a interpretar, a analizar, porque ustedes en las otras, o bueno, uno en las otras áreas leen, pero no tiene mayor relevancia ese análisis, pero en la parte del derecho sí toca interpretar, sí toca analizar y toca prácticamente todo revisarlo bajo una normatividad. Entonces lo que se me facilitó esa parte del